sea lo que sea la misma imagen, la composición que funciona en una dirección, no necesariamente funciona en la misma, en la inversión, en la dirección contraria. Entonces es importante que tengamos el pensamiento así como en espejo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una pequeña muestra de ello, un poco como preguntaba el compañero Brian, qué es lo que tengo que dejar en blanco, qué es lo que quiero en blanco. Todo lo que quiero en blanco lo tengo que desbastar, lo tengo que retirar de la matriz para poder imprimir y que la imagen me quede en negro. Les contaba la semana pasada que el origen de la gráfica tiene mucho que ver con el origen del papel. Si lo pensamos desde una perspectiva que tiene que ver con justamente lo impreso, la difusión de la información, la difusión del conocimiento, ¿sí? Y la idea de edición y repetición. Entonces, esta presentación tiene datos itemizados que son muy importantes. El origen en China con la invención del papel 1905. Pues, cosa que es cuestionable voy a decir, porque no solamente se imprimía sobre papel, ¿no es cierto? Anteriormente también se imprimía sobre cueros o sobre papiros. En Europa los primeros grabadores datan del siglo XIII. Un poco creo que como vimos con muy por encima Durero, Cranach y Holbein. En el siglo XV llegan las técnicas de fabricación de papel, primeras silografías. Las primeras silografías son hojas de calendarios de naipes de inicios del siglo XV en Alemania, aunque la mayoría de la producción de la gráfica era cristiana. Bueno, vamos a dejar eso como entre paréntesis. Estas son de las primeras representaciones entonces. Las primeras representaciones que vamos a encontrar y de circulación popular son las cartas, juegos de cartas o juegos de naipes, ¿sí? Aquí tenemos por ejemplo. Entonces, otra vez, sabemos que todo lo blanco es desbastado y que la línea, ¿sí? Queda en relieve. Por acá tenemos un grabado oriental, una silografía, dice Indra, atribuido al sacerdote budista Nichiren. Y por este otro lado tenemos el Apocalipsis, Noderlingen, una silografía de 1470, ¿sí? Vamos a ver que también, tenemos dos movimientos, uno que tiene que ver con lo que sucedió con el movimiento del artesanado, que se dedicaba mucho como al ornamento, digamos. De ahí nace el grabado, de ahí nacen muchas cosas que tienen que ver con lo textil, con la orfebrería. La orfebrería y el grabado están muy, muy emparentadas. Los desarrollos de la orfebrería le van a venir muy bien al grabado también, al desarrollo de diversas técnicas gráficas, ¿no? Bueno, me paran y me preguntan en cualquier momento. La silografía, silo viene de madera y grafé de grabar o esculpir. Acá dice que sus inicios fueron falsificando manuscritos, pluma, lápiz, pincel, desde antes del 1457. Entonces, estamos en un momento histórico, alrededor, finales del 1300, 1400, en donde el poder del conocimiento está sumamente como enquistado en la iglesia, ¿no? La iglesia era la que tenía como los libros, quienes sabían leer y escribir solamente eran sacerdotes o monjes, de diversas órdenes que eran sumamente cerrados. En su mayoría hombres. Digo en su mayoría porque hace poco descubrí que también había logias, pero no órdenes, logias de mujeres,
que también tenían conocimientos, leían, escribían y también tenían conocimientos de técnicas de impresión. Entonces editaban sus propios libros. Por supuesto que durante la Inquisición fueron perseguidas y quemadas. Por eso solamente nos llega como la historia oficial, que es que las logias de sacerdotes y los ¿cómo se llama esto? Las órdenes eran los que tenían el conocimiento cerrado. ¿Sí? Va a ser muy importante pensar como en el 1440 justamente el nacimiento de la imprenta. Pero antes del nacimiento de la imprenta, sí lo que quisiera recalcarles, porque tengo otra información acá, en la importancia y el uso de las cartas y los calendarios y una suerte de póster, el pasado de las estampitas también, como instrumento con el cual el conocimiento de alguna manera espiritual o religioso llegaba a las personas, ¿no? Que no sabían leer y escribir, no estaban alfabetizadas. Entonces, el primer acceso al conocimiento sí se da a través de la imagen, del icono, ¿cierto? Pero también lo interesante de las cartas, que lo vamos a ver con el tarot, justamente, es como la imagen empieza a tener como una condición de narrativa, toda vez que tiene elementos icónicos que construyen una narrativa condensada en una sola imagen. Ni siquiera es como un cómic que uno puede ojear, sino que todo debe estar en una misma imagen, y eso es muy interesante. Entonces, la imprenta, creada por Gutenberg en el 1440, atribuida a él. También la historia de la imprenta, ahora no recuerdo muy bien, pero se parece mucho a la de Edison y Tesla, ¿es? No recuerdo. Pero había un segundo acá. No fue Gutenberg solo el que se estaba pensando este asunto, este negocio. Había otro personaje también que valdría la pena como indagar y rescatar un poco de la historia, ¿no? Siempre hay otros que están pensando también en lo mismo. Y creo que es importante tenerlo en cuenta para no tener una idea hegemónica de la historia, ¿no? Bueno, el uso de la imprenta se extendió a toda Europa y provocó una revolución cultural que llega hasta hoy en día. Por eso todos somos tan brillantes, ¿no es cierto? Con el Internet. El Internet, como decía mi abuela, el Internet. Bueno, sí. Me interesa también que veamos cómo funciona esta prensa, que fue la primera prensa, digamos, de tipos móviles, ¿sí? Hablamos de eso cuando, si se acuerdan al principio, hablamos de la cuestión de cómo nació el grabado y que los textos se construían a partir de esas unidades, que son justamente los tipos móviles que están aquí depositados, ¿sí? La presión se hacía con esta bandeja que baja, ¿sí? Y es como por presión, por golpe, como que dice. La caja donde se arman los tipos gráficos, con cuñas, con espacios. Vale decir que la persona que era tipógrafo y que aún es en muchos lugares, tiene un conocimiento también como de la forma del texto, de la forma en cómo se utiliza un texto, de cómo funciona esa cuestión de las cuñas y los espacios, las sangrías, que nosotros hoy damos muy por sentado porque todo es puro procesador de texto, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante cómo se da el nacimiento también de esta máquina, ¿no? De impresión.
Para ello se necesitaba justamente una persona que manipulara la presión y la estampada, y una o dos personas que estuvieran entintando con esto, que son algo parecido a la muñeca que les mostré, que es para entintado, ¿sí? Que se hace por frotación. Aquí tenemos un poco cómo funcionaba un taller, ¿sí? Los tipos de plomo ubicados en estas camas, en esta suerte de mesas, donde se armaba un poco el texto. Falta una mesa acá, que es donde justamente se arman las bandejas, ¿no? Y quien pone el papel, me falta ese personaje, quien pone el papel, el entintador y finalmente quien genera la bajada, ¿no? de presión. Bueno, estos son unos datos que no me parecen tan importantes, pero es como una tendencia histórica que habla de que el grabado nace como una suerte de idea de estar atrás de la copia, y la copia como falsificación, no como original, que es algo que en la modernidad se ha reivindicado mucho, con ese tema del original múltiple. ¿Sí? Entonces hay les decía, hay ciertas tendencias historiográficas que hablan de que el grabado o la gráfica nace desde esta idea del piratear, del falsificar. Piratear no, falsificar. Entonces ahí se puede traer en una buena discusión al respecto, ¿no? Bueno, el papel. La manufactura del papel se difundió mucho por China. Recuerden que China empieza a tener comunicación con Europa a través de las distintas rutas que se empiezan como a abrir de comercio. Y va a ser muy importante la llegada también para Europa de las estampas de Oriente, no solamente del papel y de la idea del papel. En el año 784, la primera fábrica de papel, abre la primera fábrica de papel en Bagdad. Así raras veces se sigue usando el papiro, que crecía a orillas del Nilo, y el pergamino, lo que había dicho antes, ¿no? Justamente la idea de que antiguamente también se utilizaban otros soportes, que ese es todo otro campo de estudio. Este dato es sumamente importante, que la comunicación entre Europa y España, por un lado, bueno, por el lado de España y por el lado del Mediterráneo, desde Grecia, Turquía, reciben comunicaciones por un lado de Asia y por el otro lado de las culturas árabes, que van a ser también muy, muy importantes en el desarrollo de esta idea que tenemos como de ornamentación también, ¿no es cierto? Y de construcción de la imagen. Bueno, acá menciona Marco Polo, justamente para esta cuestión de los libros y del papel, ¿no? Entonces, para quienes no conocen, este es el papiro. Aquí creo que se da, y se da muy bien. Y la fibra del papiro tiene una condición que es muy larga. Es muy larga y tiene una estructura muy resistente. Por eso era muy codiciado también. Y permitía generar un papel como si fuera un tejido, como por trama y urdimbre. Otro soporte que tenemos acá es el tema de el cuero justamente de animales muy jóvenes, animales incluso nonatos, y de algunas vísceras también, ¿no? De los primeros libros importantes, ustedes vayan buscando si quieren en internet y sacando como las referencias. De los primeros libros muy importantes es la Biblia de Mancutín, impresa en 1462. Es una Biblia de 42 líneas,
1.286 páginas, 2 volúmenes de tamaño folio, 200 copias. Habría en su momento. Y se tardó 3 años para producirlas, 4 prensas, 6 tipógrafos y 12 prenseros. Bueno, estábamos hablando de que hasta el momento los libros solo estaban en monasterios y en claustros, porque el libro se reproducía a mano. Entonces, algo muy interesante es que vamos a ver que la letra, la tipografía que se utilizaba para escribir, que utilizaban los escribas, ella muda, digamos, se traslada a los tipos en plomo. Y es por eso que vamos a encontrar una semejanza entre la caligrafía de aquella época y el tipo en plomo. Perdón. Otra particularidad de estos libros, de estas Biblias, es que tienen toda esta serie de ornamentaciones también. Muchas veces, cuando nosotros observamos algunos libros, y tenemos una matriz y la estampa. Se dice que es la más antigua, pero quería comentarles otra cosa. Por ejemplo, con esta que es la Pauperum. La Pauperum está toda digitalizada y la buscan así, Biblia Pauperum, y está el libro todo digitalizado en internet. Lo pueden encontrar fácilmente. Cuando había este tipo de representaciones, les estaba diciendo, lo que se hacía era que las figuras, como habíamos visto antes, todo el contorno, ¿sí?, era pura silografía, como vemos acá, pura silografía. Pero después existía otro personaje, otro artesano, que se insertaba en esta pieza, y era el llamado iluminador. El iluminador venía y coloreaba de alguna forma, ¿sí?, coloreaba todas las estampas, todas las figuras que aparecían en un libro, pero no solamente figuras, también este tipo de letra capital, ¿sí? Eso fue un oficio como muy importante, muy interesante, que se extendió por toda Europa. Entonces, para que vean más iluminación, Biblia Pauperum también es sumamente interesante, pero también quería mostrarles algo que tiene que ver justamente con esa influencia de la cultura árabe. Y es un poco este tipo de concepciones, este tipo de ya uso y utilización de otros alfabetos, en este caso como el griego. Y la idea de representación de un movimiento o de una transición de una dirección hacia la otra, la lectura de la imagen de abajo hacia arriba, como una idea de que lo que está en el presente continúa la historia y se hace el futuro. Digamos, hay una legibilidad de las imágenes que tiene que ver con cómo están compuestas, que responde a las direcciones, la ubicación en el plano, en qué parte está, si está más abajo o está más arriba. Eso va a ser muy interesante a la hora de justamente analizar muchas imágenes, ¿no es cierto? Acá tenemos, por supuesto que fue una época de auge de las Biblias, el libro más vendido en su momento fue la Biblia de Arrangel, producida entre 1422 y 1431. Bueno, hay varios ejemplos de la ornamentación también. Y bueno, aquí tenemos, este dato también es muy interesante porque también tiene que ver con los sistemas de composición y concepción de la imagen. La idea de la publicación de la Divina Comedia, que
No sé si alguno de ustedes la ha leído, pero es un libro que vale la pena leer y pasados muchos años volver a embarcarse. Bueno, ustedes saben que son los 3 estadios, ¿no? El cielo, el purgatorio o los varios purgatorios y los varios infiernos. Entonces la estructura del libro también es por capas. Entonces podemos ahí hacer un análisis interesante, muy simple, por supuesto que esto puede tener mucha más complejidad, de cómo se concebía la narrativa, ¿no es cierto? No solamente en lo que acabamos de ver de las imágenes, sino que justamente en la literatura también hay esa idea de plano sobre plano, sobre plano, sobre plano, que de manera ascendente o descendente, pero que después vamos a ver que al mismo tiempo existe una idea espiralada de pasaje, ¿no?, de la historia. Y aquí, recuerden que al principio yo les dije, la gráfica también tiene que ver con el desarrollo del ornamento, de la orfebrería, del textil. Entonces vamos a ver que muchos avances tecnológicos, ¿sí?, que tienen que ver con la orfebrería fueron insertándose justamente en cómo es ese herir la superficie. La madera tiene un punto de auge. Cuando la producción de libros y de material que contiene información empieza a ser más fuerte, las ediciones deben ser más continuas, la madera no resiste tanta edición, sobre todo si estamos trabajando con prensas de golpe. Lo mismo ocurre con el plomo, porque el plomo es un metal blando. Entonces se pensó en cómo utilizar aleaciones, otro tipo de metales, para matrizar. Y ahí es que empieza y nace la idea del grabado en metal. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero ir tan allá con este tema, solamente para mostrarles que Durero viene de la madera, pasa por el trabajo con el buril. El buril es una herramienta, yo creo que tengo uno acá, es una herramienta que tiene una punta en triángulo o en diamante. Y cuando la madera o el metal es tan duro, lo que sucede es que uno necesita una herramienta de corte sumamente filosa, y ningún tipo de gubia daba para generar la herida, ¿sí? Pero al mismo tiempo es por eso que Durero puede lograr estas líneas, ¿sí?, con el buril, porque el buril es capaz de lastimar, digamos, incidir en la madera sumamente dura, que me da una fidelidad de línea. La madera dura es muy compacta. Bueno, para mostrarles solamente como estos pedacitos. De Durero, pero no vamos a pasar al camafeo. Por acá lo vamos a dejar hasta ahora en lo que tiene que ver con el avance histórico. Cuando veamos a dos matrices, ¿sí? Pero sí quiero mostrarles, si ven la presentation, hablarles un poquito de este papel narrativo de la imagen en la Edad Media, expandirme un poquito nomás. Y les traigo el caso del tarot, que fueron de las primeras cartas que circularon, digamos, por Europa, ¿sí? Es muy interesante porque la idea de las cartas del tarot y del tarot como juego tiene que ver o está acompañada del desplazamiento que tuvieron los artesanos del campo hacia la ciudad, de los sistemas feudales allá a un sistema un poquito más, que se parece un poco más a la estructura de nuestras ciudades contemporáneas,
Y fue un poco como lo que sucede en todas las coyunturas, ¿no es cierto?, de cambio. Alguien que traía un trabajo, que tenía un oficio que servía para, cómo se ve desterritorializado y empieza a generar unas estrategias, pero no unas estrategias solamente de venta, sino unas estrategias de persuasión y de comunicación entre los de su misma ocupación, ¿no es cierto? Y entonces lo que resulta muy interesante del tarot no es tanto la cuestión justamente que se ha banalizado y se ha clichetizado, creo que no es una palabra, no, definitivamente. Justamente en pos de una pérdida de mucho conocimiento, digo yo. Conocimiento que tiene que ver justamente con cómo funcionaban oficios, con cómo funcionaba la tierra, con información acerca de cuándo moverse, cuándo no moverse, cómo funcionan las mareas. Es una cuestión, yo creo que hay muchos estudiosos, después en esta presentación que voy a colgar, les dejo ahí como los links, hay mucha información y hay gente muy, muy estudiosa del tema. Entonces, algunos datos también interesantes. Se atribuye realmente como la idea del tarot y como justamente esta narrativa circular de la que les estaba hablando antes, circular y casi como en espiral, ¿no es cierto? Porque una cosa empieza, los ciclos vamos a ver que empiezan y terminan y vuelven a comenzar. Estamos hablando como de un origen del tarot en torno a los egipcios por un lado y a la idea de la alquimia por el otro. La alquimia no entendida como una cuestión solamente como de esoterismo, sino también como una disciplina que dio origen a muchas ciencias, ¿no es cierto? Entonces, en esa coyuntura, en esa amalgama, digamos, disciplinar, es en la que medio se cocina esta cuestión del tarot. Se le atribuye a este personaje Emanuel Hochhorst, que también pues era un alquimista. Es importante y pensar como las influencias que les decía antes, ¿no? Las árabes y moriscas en este tema de la representación. Entonces, en el tarot vamos a ver justamente cuestiones que tienen que ver con el símbolo de la tierra, el agua, el aire, el fuego, y estos mismos asociados a sus deidades míticas, pero que en realidad no son deidades, son personajes icónicos, ¿sí? Aquí les traigo algo que tiene que ver justamente en una de las cartas, la 16. La cuestión que tiene que ver justamente con el papel del sol, el papel del fuego, cómo vamos a ver representado, esto lo vamos a ver a lo largo aparte de la historia del arte, ¿no? La significancia de los colores, el azul, el rojo, el blanco, el amarillo, que muchas veces es dorado, y el orden de la imagen, el orden en la que puede leerse de arriba para abajo, de abajo para arriba, y bueno, el artista filósofo, la carta número 1 del tarot, representa al mago. El mago tiene que ver justamente con esto que les comentaba antes, con el alquimista. El alquimista como una persona también muy representativa de la coyuntura de la época, ¿no es cierto? Porque
era quien tenía un conocimiento mucho más vasto. Acérquese, joven. Bueno, otra cuestión interesante e importante es esta cuestión que tiene que ver con la observación que les decía de la naturaleza. Vamos a ver que todos los elementos que constituyen la carta tienen relación con la naturaleza. En ese sentido, y justamente la idea del alquimista, del mago, tiene que ver con esa observación casi que total del momento y del mundo en el que está parado, la palabra tarotados tiene que ver con firmamento, con lo celeste también, ¿no? Como con lo universal de alguna forma. Y por otro lado, vamos a ver que esa palabra tarotados tiene mucha relación con esta técnica que ven aquí atrás, que es esa de dorado a la hoja, ¿no? Que también se utilizó muchísimo en la época, pero se usaba para otro tipo de ornamentos, unos ornamentos justamente que tenían que ver con el mobiliario, que tenían que ver con el ambiente, ¿no? En la pintura, en los palacios. Les traigo también esta imagen como para, no voy a leer todo lo que hice, pero también hay una simbología con el tema de esta figura ovoide, que vamos a encontrar también reapropiada por el cristianismo. Eso no es un símbolo cristiano. Esto es un símbolo, pues, bueno, se me fue la palabra. Pero lo interesante también de esas apropiaciones es, bueno, saber no solamente el origen, es la lectura, otra vez la lectura. Entonces, vamos a encontrar cartas que condensan una lectura temporal, o sea, todo lo que pasa, presente, pasado, futuro, o lo que puede desarrollarse a nivel narrativo en la imagen, se desarrolla alrededor, o de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces es muy interesante la múltiple lectura que tienen las cartas. Aquí vemos como del siglo XV en el norte de Italia unas barajas iluminadas. Podemos ver acá también como lo mismo, ¿no? La representación como de muchas veces también un movimiento, varios personajes que llevan un mismo basto, generan un movimiento, tienen un movimiento. Y lo interesante también y curioso es el uso de estas plantillas tipo stencil, ¿no es cierto? Se presupone que los otros colores, como muchas otras cosas, se desgastaron, se oxidaron, pero permanece ese color rojo medio carmín, como un verde, ¿no? Es muy interesante ver como las distintas representaciones, la síntesis de la imagen también, puede ser bueno, estuvimos viendo lo de las tramas, pero también esto es una manera, esto fue el nacimiento, la simpleza y la síntesis de la línea también es sumamente interesante e importante. Bueno, aquí tenemos como justamente, vamos a ver que hay cosas que, por ejemplo, antes de la moneda, estos cascabeles, ¿qué es lo que simbolizarían? Este símbolo que es un fruto de roble también, ¿qué simbolizaría? Lo mismo que los colores y la vegetación, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, todo el tiempo estamos teniendo esa especie de influencia de Oriente. ¿Será que estamos volviendo al pasado? Influencia de Oriente. Y en esa influencia de Oriente vemos también que
Oriente también toma el sistema de las cartas, que no era muy propio de allá, porque ellos suelen tener una síntesis, hipersíntesis también de la imagen y de la idea de juego. Por eso ponía acá el Mahjong, ¿no? O el Go, que son juegos de una síntesis total. Pero es muy curioso por ejemplo, este juego de cartas que es de aquella época también tiene ese carácter adivinatorio. Acá les dejaré la bibliografía también para que quien quiera investigar un poquito más, hay mucha información y es muy interesante, es un poco por encima. Quería solamente mencionarles, yo creo que son esas tres nomás, ¿no? Sí. ¿Cómo esta cuestión? Momento, yo grito mucho y después... Bueno, entonces, pensando un poco en los bocetos, pensando un poco en comenzar, muchos de ustedes han hecho el ensayo del sello con FOMI, como nos mostraba, creo que era Alejandro, ¿no es cierto? El martes, y algo hizo también Leonardo con sellos. La idea del sello y la filatelia, voy a poner mientras tanto esto por debajo, en silencio. De todas maneras, esto les quedará a ustedes, viene justamente de esa idea de la ornamentación, pero también viene de la idea de lo que tiene valor. Pensemos también que la gráfica viene ahí como una patica en todo esto que tiene que ver con el papel moneda, las monedas, ¿no? Es un poquito como complejo esa cuestión. Entonces, quería que pensaran muy bien en ese tema del sello muchas veces porque lo usamos como patrón de repetición, patrón que funciona de manera modular, pero que también es aquello que nos da, certifica, ¿no es cierto? Un sello es aquello que certifica. Entonces, aquí les voy a dejar todo el proceso con el que se hace una filatelia, justamente. La filatelia tiene su textura, su trama, la mayoría de las veces, casi todas las veces. Y el matrizado, perdón, se hace a partir de una placa de metal o en este caso de fotograbado, que también es metal y funciona con polímeros fotosensibles. Bueno, vamos a mirar acá como la densidad de la tinta, un poquito para que vean cómo se imprime este tipo de matriz. Esta no está entintada en relieve, está entintada en hueco, ¿sí? Por eso él, con la espátula esa que es de plástico, para no rayar la matriz, lo que hace es meter la tinta por debajo, en la línea. Y ahí está la estampa. De todas maneras, ustedes van a poder consultar este material en la presentación también. Por otro lado, quería mostrarles como la influencia también de Oriente, ¿no es cierto? Y creo que esto había mencionado la vez pasada
cómo, digamos, no el martes, sino la semana pasada, cuando les hablé un poco como acerca de las herramientas. La idea de la influencia de Oriente, el poco recurso en cuestiones como de herramientas también que vamos a ver, cómo la gente se hace sus propios cinceles. Y la ornamentación, lo importante de la ornamentación que llega desde Oriente, ¿no? Como las formas de representación son sumamente importantes. Pero les voy a dejar esto para que lo vean. Esta tradición de impresión sobre tela, digamos que en la India todavía se utiliza, ¿sí? Esto es muy interesante también porque siempre se habían utilizado unos pigmentos naturales para imprimir las telas, ¿no? Y esta idea justamente de patrón, ¿de dónde sale? De ornamento. Quería dejarles como para el final este trabajo que también tiene que ver con la tradición japonesa de los sellos, que justamente tienen pues grandes significaciones simbólicas también, ¿no? Y una idea como de maestría, como detrás de la técnica. Entonces quería mostrarles este último como para acabar la semana también, y que a la hora de, no es comparación obviamente, pero a la hora de que pensemos en hacer sellos también les demos un poquito de sofisticación a la cuestión, ¿no?
Bueno, yo creo que captan la idea, ¿no? Esto queda... Vamos a verlo un poquito más. ¿Pero qué material es ese? Esto es goma, es goma. Lo que pasa es Como la que que se cuando... utiliza, es decir, como la que utilizamos, vamos a utilizar nosotros. Sí, pero cuando ustedes vayan a elegir, no, la que ustedes van a utilizar es linóleo o neolite. Eh, pero los que quieran usar goma, también si pueden conseguir gomas grandes, se puede trabajar de esa forma. Lo importante es que cuando vayan a elegir la goma, que la goma no sea demasiado blanda, que tenga una densidad, o sea, ustedes deben tocar siempre los materiales cuando vayan a comprarlos. Por el contrario, el neolite, cuando vayan a comprarlo, lo doblan un poquito. Si él se intenta partir, no lo compren porque está viejo, ¿sí? Lo doblan, lo intentan doblar un poquito en una esquinita. Si él se estría, justamente, si él se empieza a craquelar, es que está viejo. Eh, Vamos a ver cómo por acá, a ver cómo le queda al muchacho, muchacha.